La lectura que la Iglesia nos invita a reflexionar en este sábado de la segunda semana de Adviento es la de Mateo 17, 10 al 13. Pero hoy, 12 de diciembre, la Iglesia celebra a la Virgen Santa María de Guadalupe, cuyo santuario queda en el cerro del Tepeyac, al norte de Ciudad de México. Sus apariciones remiten a fines del año 1531, y la historia cuenta que un indígena, llamado Juan Diego, un 10 de diciembre, mientras caminaba por el cerro del Tepeyac, se le apareció María y le pidió que le dijese al obispo que deseaba que le erigiese una capilla en ese lugar. El obispo no le creyó, pero ante la insistencia de Juan Diego, le pidió una prueba. Juan Diego le contó a María las dificultades que tenía con el obispo, y ella lo citó para el 11 de diciembre a fin de darle una prueba. Juan Diego no fue a la cita porque tenía a su tío muy enfermo. Pero al día siguiente, un 12 de diciembre, un día como hoy, se dirigió a la Ciudad de México para buscar un confesor para su tío, quien estaba a punto de morir. Y en el camino se volvió a encontrar con María, quien le dijo que no se preocupe por su tío, sino más bien que suba al Tepeyac y corte las flores que encontraría y que se las lleve al obispo. Juan Diego hizo lo que le indicó María y encontró flores en la cima del cerro, en un mes en donde hace mucho frío y no suele haber flores, las cortó y las puso en su tilma, una especie de poncho que tenía, y se las llevó al obispo. Al llegar ante el obispo abrió su tilma y dejó caer las flores, e inexplicablemente apareció impresa en su tilma la imagen de María. Esta es la imagen que se expone hoy en la Basílica de Guadalupe. Juan Diego llevó al obispo al lugar de las apariciones, luego fue a su casa y encontró a su tío sano y afirmando que también tuvo una aparición de María. El obispo construyó un santuario en el lugar y posteriormente se construyó una basílica. Hoy es un santuario mariano muy importante, no solo para México, sino para muchos otros países que veneran con devoción a la Virgen de Guadalupe. En el año 2002, el Papa Juan Pablo II declaró santo a Juan Diego. Volvamos ahora a nuestra lectura del sábado de la segunda semana de Adviento y les leo el texto citado. Cuando bajaban del monte, los discípulos preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les contestó: Elías vendrá y lo renovará todo. Pero les digo que Elías ya ha venido, y no lo reconocieron, sino que han hecho con él lo que han querido. Así también, el Hijo del Hombre va a padecer en manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que se refería a Juan el Bautista. Nos encontramos terminando la segunda semana de Adviento, y el objetivo de este tiempo es prepararnos para la Navidad, prepararnos para celebrar el nacimiento de Jesús, el Mesías, el Cristo. En estos días de Adviento, los evangelios del día no son lecturas continuadas de ningún evangelista, sino lecturas seleccionadas en función del tema a reflexionar. Y en estos días de preparación, el tema es Juan el Bautista, pues él es aquel que deberá preparar el camino para la llegada del Mesías. La enseñanza, pues, del evangelio del día de hoy es doble. Primero, enseñarnos que Juan el Bautista es efectivamente Elías, y segundo, enseñarnos que así como las autoridades judías mataron a Juan, así también matarán a Jesús. El texto de hoy empieza diciéndonos que Jesús, Pedro, Santiago y Juan bajaban del monte, pues el relato inmediatamente anterior a este es el de la transfiguración. Jesús acaba de anunciar a los suyos que irá a Jerusalén y que allá lo matarán, y sus discípulos estaban tristes. Entonces Jesús pidió a sus 3 amigos más cercanos, a Pedro, Santiago y Juan, que lo acompañen a la cima de una alta montaña, que la tradición sostiene que es el monte Tabor, y en medio de una profunda experiencia espiritual colectiva, el Señor se transfiguró delante de ellos. Es decir,
transformó su cuerpo en un cuerpo glorificado, como el que todos tendremos al pasar de este mundo al Padre. Y esto para adelantarles que si bien lo matarán, su final será la gloria total. La transfiguración es pues un relato lleno de enseñanzas teológicas en donde Jesús nos hace una especie de adelanto de su triunfo final, a fin de llenar de esperanzas a sus discípulos, quienes se encontraban agobiados ante el futuro de tortura y de muerte que le esperaba al Señor. Concluida esa experiencia espiritual, los 4 descendieron del monte para reunirse con los demás discípulos. Y en el camino de bajada, dice el texto que los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? ¿Por qué le hacen esta pregunta? Porque la experiencia de la transfiguración que acababan de tener les indicaba a todas luces que Jesús es el Mesías. Pero hay algo que no cuadra, pues si Jesús es el Mesías, ¿en qué quedan las enseñanzas de la Escritura? ¿Dónde está Elías? Lo que pasa es que los escribas, es decir, los maestros de la ley, enseñaban que antes de que llegue el Mesías, el profeta Elías volverá del cielo. Según las escrituras judías, en 2 Reyes 2, 11 al 12, cuando los profetas Elías y Eliseo, en torno al año 850 a.C., se encontraban cerca al río Jordán e iban caminando mientras hablaban, cuando un carro de fuego, con caballos de fuego, se interpuso entre ellos, y Elías subió al cielo en el torbellino. Eliseo le veía y clamaba: Padre mío, carro y caballos de Israel. Y no le vio más. Más tarde, en torno al año 460 a.C., el profeta Malaquías, en 3:23, anunció: He aquí que yo les envío al profeta Elías antes que llegue el día de Yahvé, grande y terrible. Los judíos creían que el día de Yahvé, ese día grande y terrible, es el día del Mesías, es el día en que Él se manifestará a todos los pueblos para llevar a cabo el juicio de Dios. Y desde Malaquías, entonces, los judíos enseñaron que el profeta Elías volverá antes de que venga el Mesías. Como Elías, mientras estaba vivo, subió al cielo, la tradición de Israel sostuvo que volverá. Y esto es lo que creía y sigue creyendo el pueblo judío, y es lo que creyeron Jesús y sus discípulos. Es más, todos esperaban que volviese justo en el día de Pascua. Por eso, en las celebraciones judías de la cena pascual, aún hoy en día, se deja una silla vacía para el profeta Elías que debe llegar precediendo al Mesías. Es pues muy significativo que la muerte y resurrección de Jesús haya tenido lugar durante la Pascua judía. Como era importante saber cuándo volverá Elías, pues ello indicaría la venida del Mesías, entonces, ante la pregunta de los discípulos, dice el texto que Jesús les contestó: Elías vendrá y lo renovará todo. Jesús, al igual que el resto de Israel, creía que Elías vendría antes a anunciar un cambio total, y por eso dijo: lo renovará todo. Pues con su enérgico mensaje, el Bautista aplanará los montes y rellenará los valles para hacerle llano el camino al Señor. Pero, añade Jesús, les digo que Elías ya ha venido y no lo reconocieron. Para Jesús, el Bautista era Elías. Y como vimos ayer, ya lo había dicho antes. Pero cuando hizo esta afirmación, sus discípulos no estaban con él. Ahora se los vuelve a decir. Pero ellos no entenderán que es así hasta que les hable de la muerte del Bautista y de su futura muerte. Dice el texto: recién entendieron los discípulos que se refería a Juan el Bautista. Ni las autoridades ni el pueblo reconocieron que el Bautista era Elías. No se dieron cuenta que ya estamos en los últimos tiempos. No se dieron cuenta que estamos en el día del Mesías. Y entonces Jesús afirma: han hecho con él lo que han querido. No solo no le creyeron, sino que encima
Herodes lo encarceló y lo hizo matar. Entonces, al recordar la muerte del Bautista, una muerte a todas luces injusta, promovida solo por la ambición y el capricho de su amante Herodías, una muerte que es el resultado de decir la verdad, Jesús va a prever su propia muerte. Y dice, así también el Hijo del Hombre va a padecer en manos de ellos. La muerte de Jesús seguirá el mismo camino que la de Juan. Por ser testigo de la verdad, Pilatos lo mandará matar. A manera de conclusión, y a la luz de la figura de Juan el Bautista, consideremos que lo que le sucedió al Bautista y lo que le sucederá a Jesús es, en resumen, el destino de todo justo, de todo aquel que se juega la vida en favor de la verdad. Si seguimos el camino de la verdad, lo más probable es que nos maten, pero que nos maten de diversas maneras, quitándonos, marginándonos, no dejándonos avanzar, impidiéndonos ganar, separándonos, en fin. Si esto le sucedió al Bautista y a Jesús, no debemos esperar menos. Sin embargo, ya sabemos que al final ganaremos la guerra. Pidámosle al Señor su gracia para conocerlo más y para que, conociéndolo, más lo amemos y lo sigamos. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.